Bienvenido a este webinar donde su inversión de tiempo será recompensada. Descubra todo lo necesario y lo que no en nuestro seminario web sobre impuestos. Únase a expertos que le brindarán consejos fiscales prácticos en términos simples y en menos tiempo del que lleva a almorzar. Lo más curioso es que no es el único que piensa que los impuestos son confusos y aburridos. De hecho, la única estadística que nos ha sorprendido es que un poco menos del 50% de los consumidores considera estresante presentar la declaración de impuestos, y esperábamos que esa cifra fuera mucho más alta. Vamos a empezar con un poco de psicología antes de sumergirnos en los números. Es crucial aclarar esto de inmediato. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, no está formado por empleados gubernamentales sin escrúpulos. El IRS no tiene intención de molestarlo. De hecho, su objetivo es ayudarlo. Entendemos que esto puede sonar contradictorio con lo que ha escuchado, pero la verdad es que el IRS simplemente puede resultar confuso, lo que lleva a malentendidos. Así que tomémonos un momento para relajarnos ahora mismo. Seguramente hay escuchado sobre los formularios del IRS, con nombres como W2 o 1040, pero ¿sabía que el IRS cuenta con la impresionante cantidad de 800 formularios? El IRS se sitúa como una de las agencias gubernamentales más complejas, enfrentando uno de los trabajos más difíciles. La recolección precisa de impuestos de individuos y empresas no es tarea sencilla. Por ende, lidiar con el IRS como una sola persona puede resultar desalentador y desmoralizador. Pero no tiene por qué ser así. Al IRS le encantan todos los números, y ahora la letra W. Pero, ¿qué significa todo esto? Una vez que sepa para qué sirven los formularios, podrá tener una mejor idea de cómo funciona todo el proceso del impuesto sobre la renta. Es mucho menos intimidante cuando comprende las razones detrás de los números y las letras. Entonces, comencemos con los números pequeños y de ahí iremos avanzando. A nadie le gusta lidiar con papeleo, pero este es el formulario más sobresaliente del IRS. ¿Por qué? Porque su único propósito es revelarle cuánto ganó en el año anterior. Además, muestra cuánto impuesto se retuvo, lo cual puede reducir su factura de impuestos o incluso resultar en un reembolso. Abordaremos más detalles sobre la retención en un momento, pero recuerde, un W2 es el formulario más feliz del mundo. ¿Qué es un W4? Es el formulario que necesita completar para poder obtener un W2 el próximo año. Básicamente, el W4 es esencial cuando comienza un trabajo a tiempo completo. Permite que su empleador conozca cuánto desea que se retenga de su cheque de pago. También puede utilizarlo para ajustar sus retenciones a lo largo del año. Y sé que acabo de mencionar nuevamente la palabra retención, pero prometo que abordaremos ese concepto en breve. Un W9 es todo lo opuesto a un W4. Mientras que un W4 se completa para un trabajo de tiempo completo, el W9 se llena para tareas independientes o empleos paralelos. Este formulario informa al IRS cuánto está ganando como contratista independiente. Si sus ingresos superan los $600 al año con un solo empleador, es necesario completar un formulario W9. ¿Menos de esa cantidad? No es necesario declarar esos ingresos en absoluto. Es una suma demasiado pequeña para que el IRS se preocupe. Un 1099 es el formulario que recibe del empleador que le pagó como contratista independiente. Indica exactamente cuánto ganó en ese trabajo paralelo. Entonces, cuando presente sus impuestos, es posible que envíe un W2 con sus ingresos de tiempo completo y un 1099 con sus ingresos de trabajador independiente. Dependiendo de su retención, sí, ahí está la palabra otra vez, es posible que tenga que pagar algo o es posible que reciba un reembolso. Ahora aclaremos qué significa retención. Cada vez que recibe su salario, su empleador retira o retiene cierta cantidad de dinero de su cheque de pago. Esta retención cubre parcial o totalmente sus impuestos. ¿Por qué se hace esto? Bueno, de lo contrario, debería pagar miles de dólares el 15 de abril. Y la verdad
es que no muchos de nosotros somos lo suficientemente organizados como para ahorrar esa cantidad durante todo el año y pagarla de una sola vez. Por eso, la ley establece que los empleadores de todos los estados deben retener dinero para los impuestos federales sobre la renta. Algunos estados e incluso ciudades también exigen retención de impuestos. Aquí entra la complejidad de la retención. No es tan fácil de manejar. Sí, utiliza números simples del 1 al 4. Sin embargo, puede volverse bastante confuso rápidamente cuando intenta descifrar qué debe declarar. Sus ingresos y algunos otros factores podrían ofrecerle la oportunidad de agregar asignaciones adicionales. Podría considerar la posibilidad de buscar consejería de un profesional de impuestos para esto, ya que puede ayudarle a alcanzar el equilibrio óptimo, sin reembolso, sin factura de impuestos. Esto es lo que sucede con la retención. A todos les gusta recibir cheques de reembolso de impuestos, aunque eso no sea lo más ideal. Steve Roth, un veterano experto en finanzas personales, lamenta que muchos consumidores utilicen los reembolsos de impuestos para lo que él denomina cuentas de ahorro forzosa. En otras palabras, al tener dificultades para ahorrar dinero, permitimos que el IRS lo haga por nosotros. El inconveniente es que el IRS no nos paga intereses, lo retiene. Por eso, todos los expertos en impuestos sugieren que lo más acertado es mantener un reembolso pequeño y luego ahorrar su propio dinero durante todo el año. Quizás ganando unos cuantos dólares en intereses en una cuenta de ahorros, o incluso invirtiéndolos en una cuenta de jubilación donde pueden generar ganancias reales. Pero, ¿por qué permitir que el gobierno retenga su dinero? No genera ingresos ni tiene sentido. Ahora, exploremos lo que sucede cuando no puede pagar sus impuestos, o si ya se ha retrasado en los pagos. Incluso si está al día con sus impuestos en este momento, es beneficioso conocer estos detalles. De esta manera, si usted o alguien que conoce enfrenta problemas con el IRS, se dará cuenta de que hay soluciones legales para superar esa situación. De hecho, aquí hay una noticia que sorprende a la mayoría de los consumidores. El IRS quiere ayudarlo a resolver sus problemas fiscales. Es cierto, el IRS no desea que se estrese por cuestiones tributarias, así que repasemos todas las formas en que los contribuyentes pueden complicar esta situación. Se podría pensar que la principal forma de enojar al IRS sería no pagar sus impuestos. En realidad, ese no es el caso. Después de todo, el código tributario es complicado y el IRS lo sabe. Entonces, realmente quieren trabajar con usted para asegurarse de que todo sea correcto y legal. Pero si ignora sus cartas, entonces se enojan. ¿Y quién no? A nadie le gusta que lo ignoren. Debe prestar atención a lo que dice Tom Bastardis, contador público certificado y preparador de impuestos con 3 décadas de experiencia. Tom dice, nunca debe de ignorar una carta del IRS. Una carta del IRS sin abrir podría eventualmente dar lugar a embargos de cuentas bancarias, embargos de cheques de pago, pérdida de derechos de apelación en el tribunal fiscal e incluso un gravamen fiscal sobre la propiedad. Abra siempre esas cartas, léalas siempre con atención y siga las instrucciones. Le ahorrará dinero y grandes dolores de cabeza más adelante. No todas las cartas del IRS son malas. De hecho, el IRS incluso le enviará una carta si se le debe un reembolso o si el IRS simplemente necesita más información sobre usted. Por supuesto, las cartas más aterradoras del IRS son aquellas que dicen que debe dinero. Si bien no desea ignorar ninguna carta del IRS, estas son las peores para ignorar. Como dice Tom Bastardis, eso puede resultar en que el IRS eventualmente confisque sus activos. Lo triste es que eso es totalmente evitable. Como dice Tom Bastardis, el IRS no intenta asustarlo ni intimidarlo. Solo quieren lo que creen que se les debe. Si recibe una carta que dice que debe impuestos atrasados, Tom recomienda, después de abrir la carta, debe llamar inmediatamente a un contador. ¿Por qué?
porque este es un momento en el que ocuparse por su cuenta realmente no funciona. Independientemente de si llama a un experto o lo hace por su cuenta, el primer paso crucial es simplemente dar ese primer paso. Jacob Diane ha sido abogado fiscal durante más de una década y su firma ha ayudado a más de 60,000 clientes. Dice que nada es más costoso que esperar para responder a una carta del IRS que le envían. Si se trata de un asunto sencillo, es posible que desee solucionarlo usted mismo, pero Jacob está de acuerdo con Tom Bastardis y dice que para asuntos más complicados, en realidad ahorrará dinero contratando a un profesional. La razón número 1 por la que la gente espera demasiado para responder al IRS. Primero, quieren descubrir todos los ángulos. Pero eso es imposible, incluso para los profesionales. Como dice Jacob Diane, el IRS es muy reservado acerca de su proceso. Entonces, el verdadero objetivo no es descubrir por qué el IRS hace lo que hace. El objetivo es descubrir qué puedes hacer cuando te miran. Siempre que le debe al IRS es porque tiene una deuda tributaria, o pagó demasiado poco o demasiado tarde. Ahora, el IRS quiere que usted llegue a un acuerdo. Sin embargo, lo primero que debe saber es que el IRS no puede enviarlo a la cárcel. Las cárceles para deudores no existen en este país desde mediados del siglo XIX. Mientras no esté involucrado en la evasión fiscal, está bien. ¿Qué es la evasión fiscal? Es intencionalmente no pagar o pagar menos impuestos. Eso es diferente a cometer algunos errores honestos o no tener suficiente efectivo para llegar a un acuerdo de inmediato. Dicho esto, pueden suceder muchas cosas malas si no trabaja con el IRS para pagar lo que debe. El IRS pone en marcha un cronómetro sobre sus impuestos atrasados y cuanto más le lleve pagar sus impuestos, más multas deberá pagar. Si se niega a colaborar con el IRS lo someterá. La agencia puede embargar su salario y confiscar dinero de su cuenta bancaria. Eso nunca es agradable. Al IRS le importa más el cumplimiento. ¿Qué es eso? Es la forma elegante de decir que está hablando con el IRS y elaborando un plan para pagar todo. Por supuesto, el IRS no toma su palabra, por lo que revisa sus registros. Básicamente, como dice Jacob Diane, el IRS quiere estar seguro de que usted no deberá nada en el futuro antes de aceptar un programa de resolución. Aquí es donde realmente comienza a ponerse complicado. Normalmente tiene 72 meses para resolver todo, pero el IRS no es esa agencia fría y desalmada de la que tanto ha oído hablar. Si puede demostrar dificultades financieras, el IRS a menudo le dará un respiro de varias maneras. El problema es descubrir cómo comunicar todo eso a una gran burocracia. Cuando debe impuestos atrasados, también se enfrenta a una terminología compleja. Solo para definir el primero, el estado CNC es lo que obtiene si pagar algo de su deuda tributaria lo arrojaría a una crisis financiera. En ese caso, hay un proceso completamente separado que debe seguir. Por supuesto, si tiene dificultades económicas, lo que desea es el estado CNC. Pero aquí está el problema. El IRS simplemente no le dice, oiga, aquí tiene algo que podría ayudarle. Es por eso que necesita trabajar con un profesional de impuestos que conozca todas las formas en que el IRS le dará un respiro legalmente. Pero existe una diferencia entre lo que es legal y lo que es ampliamente conocido. Otro beneficio de consultar a un profesional de impuestos es evitar estafas fiscales. Lamentablemente, hay gente mala que busca a personas con problemas fiscales y luego intenta estafarlas. Estas pobres personas no saben que el IRS nunca llamaría a su residencia personal y amenazaría con enviar a la policía a su casa. Estos estafadores se aprovechan de su miedo para darles dinero o información que puedan utilizar. La verdad es que el IRS enviará varios avisos antes de que suceda algo negativo. Los mejores profesionales de impuestos tienen algunas cosas en común. Han estado haciendo esto durante años.
tienen excelentes críticas en línea y están altamente calificados por el Better Business Bureau, BBB por sus siglas en inglés. También son bastante mesurados en sus promesas. Como dice la Comisión Federal de Comercio, si alguien promete resolver sus problemas sin siquiera revisar su información, tenga cuidado. Mejor aún, busque un abogado que trabaje en una firma especializada en desgravación fiscal. Los profesionales de impuestos éticos no le cobrarán la tarifa completa por adelantado. Huya de cualquiera que le exija eso. También desconfíe de cualquiera que diga que califica para un programa sin profundizar en sus datos. Eso es imposible. También evite cualquier anuncio que vea en línea o escuche en la radio que pretenda brindarle secretos que el IRS no quiere que usted sepa. Si ha aprendido algo hoy, es que el IRS quiere que lo sepa todo. Puede que la agencia no lo explique muy bien, pero el IRS quiere su dinero y no lo obtendrá si guarda secretos. Así que eso no marca el final, sino más bien el comienzo. Si tiene impuestos atrasados o teme estar a punto de tenerlos, no todo está perdido. De hecho, puede buscar ayuda profesional y retomar el control de su vida. Puede volver al buen camino. Es cierto que el IRS puede no ser su mejor amigo, pero adivine qué, tampoco es su peor enemigo. Solo necesita un aliado bien informado de su lado.